En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te permita mirarnos con amor benigno, y nos puedas dar misericordiosamente los infinitos tesoros de tu amor. Te suplicamos que al presentarte el devoto obsequio de nuestra piedad, te ofrezcamos el homenaje de tu digna presencia entre nosotros, que imploramos el perdón por nuestras faltas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo. Del libro del Eclesiástico, capítulo 41, versículo 25. De palabras ofensivas a un amigo y de echar en cara después de dar algo. Este texto bíblico empieza prácticamente desde el versículo 17 de ese capítulo leído e inicia con la palabra avergüéncense. Y es que como seres humanos hay muchas cosas de qué avergonzarnos. El texto, en este caso, nos dice que nos avergoncemos cuando digamos palabras ofensivas contra nuestros amigos o le saquemos algo en cara. Uno de los grandes errores que cometemos es no ponernos en los zapatos del otro. Si a mí me ofendieran, ¿cómo me sentiría? ¿Cuál sería mi reacción? Hay un dicho que dice que un gesto vale más que 1000 palabras. También la indiferencia daña las buenas relaciones humanas. Pidamos al Señor la gracia de tolerar con paciencia los defectos de los demás, pues también nosotros nos equivocamos y nos duele cuando nos ofenden. Que Dios mismo consolide los lazos de fraternidad para formar un mundo mejor. Con ustedes a continuación, la clase del día. Buenas tardes, queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión más de Lengua y Literatura de quinto año. El tema que abordaremos hoy es continuación con la clase anterior, que son oraciones subordinadas. Recuerden que estas forman parte de las oraciones compuestas. Vamos a hacer un recordatorio de las oraciones compuestas, son las que están formadas por dos o más formas verbales conjugadas. Recuerden que las compuestas se clasifican en varios tipos, que son tres: yuxtapuestas, unidas por punto y coma, punto y seguido, dos puntos; coordinadas, que están unidas por medio de conjunciones, puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, eso ya la vimos; y las subordinadas, que son de tres tipos, que son las más importantes porque son las que a ustedes, que ya van a hacer el examen de admisión, son las que le ponen cuando están en una lectura y le sacan, a ustedes les sacan en la lectura. Por ejemplo, le ponen una serie de enunciados y le dicen: este enunciado es una oración a subordinada sustantiva, subordinada adjetiva, subordinada adverbial. Entonces ustedes tienen que saber eso principalmente. Yo sé que esto lo vimos el año pasado,
en cuarto año, o sea, en 10º grado, y se explicó muy bien. Pero ahora lo vamos a recordar porque será ya casi la última vez que la veremos ya en este contenido, porque ya vienen otros contenidos más. Entonces, recordando que las oraciones subordinadas sustantivas pueden ser con oficio de sujeto. Ejemplo, tenemos esta oración, que para que ustedes miren, esta oración de una simple, podemos pasar la compuesta, la simple. Los estudiosos aprobarán el examen. Aquí está, aprobarán en la forma verbal conjugada. ¿Quiénes aprobarán el examen? Los estudiosos. Este es el sintagma nominal sujeto y lo demás es el sintagma verbal predicado. Estudioso es el núcleo, es un sustantivo, los es un modificador directo. Entonces esto lo vamos a pasar a oración compuesta, teniendo el mismo sentido, pero tenemos que introducirla por medio del relacionante que y una forma verbal conjugada que signifique lo mismo. Entonces tenemos los que estudien, que son los estudiosos, aprobarán el examen. Estudien en la forma verbal conjugada y aprobarán en la otra forma verbal conjugada. Recuerden que hay que cerrar entre paréntesis y corchete y se cierra entre paréntesis angular la oración subordinada y le ponemos oración subordinada sustantiva con oficio de sujeto. Ahí está, el que es la que la introduce. Miren cómo se pasa de simple a compuesta. Recuerden que eso es bien importante, todo lo podemos hacer aplicando este método. Vamos con el siguiente tipo de oración subordinada sustantiva. Ahora, con oficio de aposición. Aposición es otro nombre con el que se le conoce a otra persona. Por ejemplo, estaba pensando, ¿quién es el que escribió El Quijote? Se llama ¿cómo? Miguel de Cervantes Saavedra. Pero ¿cómo que él tiene un nombre? A él tiene un apodo. ¿Por qué tiene un apodo? Porque él en una batalla que en una ciudad o en un lugar se llamaba Lepanto. Entonces, en la batalla de Lepanto, él recibió una estocada en el brazo y él quedó sin un brazo. Entonces le decían por eso el manco de Lepanto, así le llamaban, ese es el nombre que se le conoce al famoso escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, el manco de Lepanto, nosotros pudiésemos decir el manco de Lepanto, el que perdió su brazo en la batalla de Lepanto. Ahí está ya una oración subordinada con solo cambiar de manco de Lepanto y ya lo ponemos a subordinada. Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo siempre: introducir el relativo que y una forma verbal conjugada que signifique lo que estamos nosotros diciendo. Por ejemplo, aquí, el caudillo tuvo un final atroz. Esta es una oración simple. Tuvo en la forma verbal conjugada. Pasemos a la compuesta. ¿Quién es el caudillo? Si estamos en una batalla, el que guiaba el combate. Miren, ya la cambié de simple a compuesta. El que guiaba el combate. Entonces, el que guiaba, forma verbal conjugada, y tuvo en la otra forma verbal conjugada. Cerramos entre paréntesis y corchete y cerramos la oración subordinada, que es el que guiaba el combate. Oración subordinada con oficio de aposustantiva, ¿verdad? Con oficio de aposición, con el otro nombre que se le conoce al caudillo. El caudillo es el que guía un grupo, ¿verdad? Generalmente, ya eso ya lo sabemos bien. También existen las oraciones subordinadas que son de objeto directo, de objeto indirecto, pero eso lo vamos a ver nosotros en las clases presenciales que estamos haciendo todas las semanas. Oye, muchachos, vamos a ver que ustedes me preguntan, porque nosotros ya vamos paso a paso ya guiando lo que es la investigación documental, que es su trabajo final. Y recuerden que cuarto año en lengua y literatura es repaso de quinto año, o sea, 11º grado, es repaso de lengua y literatura de primero, de séptimo a 10º, es repaso. El 11º, eso es repaso de todas las otras 4 años. Y ustedes han hecho un buen 4 años aquí en el colegio, lo que es lengua y literatura. Entonces ustedes bien saben de eso y lo manejan. Vamos entonces al otro tipo de oración subordinada. Oración subordinada adjetiva. Dice que está introducida por el relativo que, por el pronombre relativo que, por el pronombre, aquí faltó algo, por el pronombre relativo que. Ejemplo: el libro que compré está sobre el estante. ¿Cuál es la fórmula del análisis? Forma verbal conjugada. Compré, forma verbal conjugada, y está, forma verbal conjugada. Bien, ahora vamos a buscar la oración subordinada. El libro que compré. Entonces, que compré es la oración subordinada adjetiva.
Aquí este que hace oficio de pronombre de libro. El libro es el antecedente. Acuérdense que esto lleva un antecedente. Esa es la diferencia de la adjetiva. El libro que compré está sobre el estante. Entonces pueden ver que las subordinadas adjetivas tienen siempre un antecedente que antecede al que es relativo, que es el pronombre del mismo palabra que está la par. Vamos a la siguiente. Aquí está, el pan que trajiste sabe muy rico. Trajiste, forma verbal conjugada, y sabe es la otra forma verbal conjugada. Miren. Entonces aquí está la oración subordinada. El pan que trajiste. Este es el pan, el mismo antecedente. Entonces cerramos entre paréntesis y corchete, y está la oración subordinada adjetiva que tiene siempre un antecedente. Eso es lo que ustedes deben siempre de fijarse. Vamos a otro ejemplo. La casa que compraste tiene buen patio. Miren, la casa que compraste. Entonces aquí que compraste en la forma verbal conjugada y tiene en la otra forma verbal conjugada. Entonces, ¿cuál es la oración subordinada? Que compraste. Es la oración subordinada adjetiva. Casa es el relativo que. ¿Vieron? Siguiendo ahora con las oraciones subordinadas adverbiales o circunstanciales, porque tienen esos dos nombres, pueden ser adverbiales o circunstanciales. Vamos a ver dos ejemplos. Recuerden que estas oraciones están introducidas por medio de un adverbio, ya sea de cantidad, de tiempo, de modo, de lugar. Aquí vamos a poner dos ejemplos. Este es el primer ejemplo que dice: cuando venía el auto se estalló la llanta. Entonces ustedes bien saben que tenemos la fórmula de buscar siempre la forma verbal conjugada. Venía, forma verbal conjugada, se estalló, forma verbal conjugada. Entonces, fíjense bien, primero eso, cuando venía el auto se estalló la llanta. Vamos a buscar cuál es la oración subordinada. Está introducida por medio de este adverbio de tiempo. Cuando venía. Entonces aquí tenemos cuando venía el auto. ¿Bien? Aquí está la oración subordinada adverbial o circunstancial. Entonces cerramos entre paréntesis y corchete. Entre paréntesis y corchete. Entonces aquí tenemos oración subordinada adverbial de tiempo. Cuando venía el auto. Ahora vamos a la segunda. Es la número 1 de tiempo. Ahora vamos a ver esta. Donde estaba el niño, ahí se derrumbó. Miremos la forma verbal conjugada. Donde estaba, forma conjugada, derrumbó. Otra forma verbal conjugada. Entonces vamos a ver cuál es la oración subordinada. Es esta. Donde estaba el niño, es del lugar. Aquí, oración subordinada adverbial de lugar. Entonces cerramos entre paréntesis y corchete. Paréntesis y corchete. Y entonces aquí está ya el análisis de las oraciones subordinadas adverbiales. Quiero ustedes que tengan siempre eso presente. Cuando son sustantivas, acuérdense que siempre se sustituye por una palabra que es eso a la oración subordinada. Y si ustedes oyen que se oye bien, es sustantiva. La adjetiva no se puede sustituir por eso, sino que tiene un antecedente, una palabra que está antes del pronombre relativo que, y las subordinadas adverbiales están introducidas por medio de un adverbio, sea de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. Eso ya ustedes creo que queda claro de lo que estamos viendo. Entonces, muchachos, espero que estudien bien esto porque es bien importante y nos veremos en una próxima sesión. Y acuérdense lo que yo les digo, ya saben, ¿verdad? Que el obediente nunca se equivoca. Muy buenas tardes, queridos estudiantes del 11º grado del Instituto Parroquial.
Bienvenido a esta teleclase donde continuaremos estudiando el nuevo contenido y la nueva unidad de geometría analítica conocida con el nombre como distancia entre dos puntos. En la clase pasada habíamos hablado nosotros de la fórmula de la distancia. En el plano, un punto ubicado en cualquier cuadrante del plano cartesiano tiene una distancia a otro punto ubicado ya sea en el mismo cuadrante o en otro cuadrante del plano cartesiano. Hoy vamos a desarrollar un ejercicio, como su nombre lo dice, geometría analítica. Vamos a analizar utilizando algunos elementos de la geometría euclidiana. Tenemos el ejercicio donde dice: verifique si los puntos A 2,1, B 5,5 y C menos 2,4 son los vértices de un triángulo isósceles. Recordemos que hay una clasificación de triángulos. Se clasifican los triángulos según los lados, la medida de sus lados. Son equiláteros los triángulos cuando sus tres lados son iguales. Son isósceles los triángulos cuando solo dos de sus lados son iguales. Y es calejo el triángulo que no tiene ningún lado igual. Entonces, en primer lugar, como un triángulo tiene tres vértices, entonces yo voy a encontrar la distancia, fíjense bien, del punto A al punto B. Y para eso se muestra y se dice: distancia del punto A al punto B va a ser igual. La fórmula: raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Recordemos que estamos trabajando con estos dos. Entonces este es x1, y1, este x2, y2. Entonces dice, la distancia x sub 2, ¿quién es x sub 2? Es 5. Menos x sub 1, que sería 2 al cuadrado, más y sub 2, que sería 5, menos y sub 1, que sería 1 al cuadrado. Luego reducimos 5 menos 2, 3 al cuadrado, más 5 menos 1, 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 25, 9 más 10 es 25. Extraemos la raíz cuadrada de la distancia del punto A al punto B, es 5, porque la raíz cuadrada de 25 es 5. Luego calculamos la distancia. Ahora fíjense bien el orden. Yo calculé de A a B, ahora voy de B a C. Entonces, en las coordenadas de B, este va a ser ahora nuevamente x sub 1, y sub 1. Este va a ser x sub 2, y sub 2. Entonces la fórmula, y sub 2, ¿quién es? Para nosotros, y sub 2, x sub 2, perdón, es menos 2. Menos, respetando signos, x sub 1, que es 5 al cuadrado, más y sub 2, que sería para nosotros 4, y y sub 1, que es 5. Hacemos la reducción: menos 2 menos 5, menos 7 al cuadrado, más 4 menos 5, menos 1 al cuadrado, es 25. Luego la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado, potenciación 49, más menos 1 al cuadrado es 1. Hacemos la suma: la raíz cuadrada de 49 más 1 es la raíz de 50. Por lo tanto, hemos encontrado la distancia del punto B al punto C, raíz de 50. Procedemos ahora a hacer el cálculo de la distancia del punto C al punto A. Se vuelve aquí, en el punto C, la coordenada x sub 1, y sub 1. Para el punto A, y sub 2, x sub 2, y sub 2. Aplicamos la fórmula. Para nosotros, distancia del punto C al punto A igual a la raíz cuadrada. ¿Quién es x sub 2 para nosotros? Para nosotros, x sub 2 dice que va a ser 2, el primer componente de A, más x sub 1, que sería menos 2, que respetando el signo, menos por menos da más, sería 2 raíz, más 2 al cuadrado, más y sub 2, que para nosotros sería 1, el del punto A, menos y sub 2, que sería 4 de C. Entonces tenemos ahora la distancia del punto C al punto A, raíz cuadrada, 2 más 2, 4 al cuadrado, más 1 menos 4, menos 3 al cuadrado. 4 al cuadrado sería 16, más menos 3 al cuadrado 9. 16 más 9 es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5.
notamos lo siguiente, que la distancia del punto A al punto B es 5, que es igual a la distancia del punto C al punto A, es 5. Mientras que la distancia de B a C es raíz de 50. O sea que hay dos lados que tienen la misma distancia. En la gráfica, fíjense bien, yo voy a graficar en el plano el punto A para X2 en el eje de la X positiva para Y1, 1 positiva. Aquí está el punto A. Para el punto B, para X5, para Y5, hacia arriba. Aquí está el punto B. Para X-2, que es el eje negativo de la X, para Y4, que es hacia arriba, positivo en Y. Y aquí tenemos un número opuesto con una regla, AB, BC y CA. Entonces dice, distancia del punto A al punto B, 5. Distancia del punto B al punto C, raíz de 50. Distancia del punto C al punto A, raíz de 5. Por lo tanto, verificamos que esos puntos representan los vértices de un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales. Deseándoles éxito en la realización de la guía que ya tienen en sus manos con responsabilidad y limpieza. What did they say? Now we're going to work on page 51, conversation first and then the listening. Page 51, conversation. So, Mrs. Taylor, how was the trip? You said that everything was going to be wonderful. Well, it wasn't. There was no one to pick us up at the airport. But your hotel reservation was okay, wasn't it? No. They said they hadn't received any reservation in our name. And besides, the hotel was full. I'm so sorry. Why didn't you call us, Mrs. Taylor? At 1 o'clock in the morning? Anyway, they got us a room in another hotel. I apologize for the inconvenience. But the beach there is really fabulous, isn't it? It was so crowded you couldn't swim. And the water was polluted. I got sick and had to go to the hospital. I'm so sorry you had such a bad experience. What can we do to compensate you? Maybe you can reimburse us for our expenses, including the hospital costs. They didn't accept the medical insurance we bought from you. Conversation strategy. Apologizing. I apologize for the inconvenience. I'm so sorry. About conversation, you're going to answer about this. Number one, what the travel agent said to the trip was going to be like. 2, what did the hotel clerk say about the hotel reservation? How did Mrs. Lucas solve the problem and accommodation? What did Mrs. Lucas say about the beach? What compensation does she want from the travel agency? So you're going to do this, and you're going to, in a sheet of paper, in a clean sheet of paper, and you bring it to me. And now we're going to start with the listening. Page 51, listening. Listen to the conversation between Mrs. Taylor and the travel agent before her trip. Complete the chart with the information. Here are your plane tickets, your hotel voucher, and your medical insurance package. Will there be someone there to meet us at the airport? Yes, look for someone holding a sign for the beachside resort. The hotel has a shuttle free of charge. Oh, that's very convenient. How far is the hotel from the airport? About 10 to 15 minutes away. When you arrive at the hotel, present this voucher.
Your accommodation and breakfast are paid for. What's the beach there like? It's fabulous. It has white sand and crystal clear water. You couldn't find a more beautiful place. What's the weather like? At this time of the year, the weather is warm and it doesn't rain very often. It's the dry season. I can't wait to get there. I'm sure you'll have a wonderful vacation. Okay, after the listening, if you need something that you don't understand, come to school and we will help you. We are here from 8 a.m. to 12 p.m. So please come to see us and I will help you. See you the next time. Lignum Crucis TV es un medio de comunicación social con perfil católico, cuyo objetivo principal radica en la transmisión de la fe cristiana. Nace con la necesidad de enviar mensajes que edifiquen la vida de los televidentes, transmitiendo conceptos que ayuden a evangelizar y proyecten la belleza de la fe, reconociendo la importancia de los medios de comunicación para la Iglesia. Informar, educar y formar son las bases comunicacionales de nuestro medio, cuyo epicentro gira en torno a la evangelización. Somos Lignum Crucis, únicos en el departamento de Chinandega. Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Buenas tardes, estimados estudiantes del 10º grado. Damos continuidad a la evolución y su teoría. El día de hoy el contenido es la evolución humana. Para poder comprender un poco de la evolución humana hay que tener en mente lo que fue una reconstrucción del pasado de la humanidad. Para poder comprender cada uno de lo que viene siendo la evolución y sus especies, es importante entender las condiciones que se encontraban climáticas, las geológicas, las biológicas, que estas dieron lugar a cambios evolutivos. Dichos cambios son adaptaciones o condiciones ambientales. En los últimos 200 millones de años, el mundo ha cambiado mucho. Uno de los factores es el movimiento de los continentes o deriva continental. La deriva continental es importante para la historia del linaje humano por dos motivos. Motivo número uno. Los océanos actúan como barreras que aíslan ciertas especies de otras, y así como la posición de los continentes juega un papel muy importante para la evolución de las especies. Motivo número 2. La deriva continental es uno de los caminos o mecanismos de cambio climático y este va influyendo fundamentalmente a lo que es la evolución humana. Tenemos en la evolución humana, primero que nada, el Australopithecus, que es la primera especie que se separó de los grandes monos, gorilas, chimpancés, orangután e inicio de la carrera evolutiva del hombre actual. Esto fue hace aproximadamente 4 millones de años en África. El Australopithecus fue el primero en caminar de una manera bípeda y este pequeño detalle de postura fue el primer escalón que inicia la escalera evolutiva. A continuación les dejo un video donde van a escuchar y ver lo que han sido
antepasado Australopithecus, van a tener ustedes los anferenses, van a verlo el africano, el robusto, características principales de ello. El proceso de la evolución humana, también llamado proceso de hominización, son la serie de cambios y transformaciones que hacen que ciertos primates hayan generado una tendencia hacia lo que hoy conocemos como el género humano. Hace algún tiempo, 52 millones de años aproximadamente, una serie de primates pudieron colonizar el planeta. Después de ello, hace unos 24 millones de años, un grupo de estos primates se transformó en lo que hoy llamamos la superfamilia hominoidea. Esto es un grupo de grandes simios, antes no había grandes simios, que se caracterizan por ejemplo, la ausencia de la cola y una serie de diferencias en el aparato masticatorio y en las manos y en los pies, en los huesos de las manos y los pies. Esto les permite tener una motricidad distinta y una dieta distinta, lo cual hace que puedan vagar o forrajear utilizando la tierra, no utilizando tanto la vida arborícola, la vida en los árboles. A grandes rasgos y con ciertas controversias, pero suele considerarse un homínido a un animal primate que tenga la cualidad de ser bípedo y de proyectar una tendencia hacia la cerebralización o hacia el agrandamiento del cerebro, con una vida social un poco más complicada. Hace unos 4 o 5 millones de años aproximadamente, suponemos que están los ancestros entre los chimpancés y los humanos. Existieron una serie de animales que eran bípedos, de estos que acabo de decir, homínidos. El primer grupo de homínidos que fue francamente bípedo y que cambió sus conductas porque vagaba por la sabana es el del género de los Australopithecus. Los Australopithecus son animales que tienen el cerebro, digamos, más o menos del tamaño de una lata de refresco, 450 centímetros cúbicos aproximadamente, que tienen la cualidad de tener la columna vertebral insertada en la base de su cráneo, con lo cual están completamente erguidos, y es el género del que suponemos que desciende algún probable ancestro directo de nosotros. Entre las distintas especies de Australopithecus se pueden agrupar, se pueden generar dos grandes grupos: el grupo de los Australopithecus gráciles, como este, y el grupo de los Australopithecus robustos. Los Australopithecus robustos tienen un torus supraorbitario, la parte de encima de nuestra ceja, un hueso muy pronunciado, tienen también una nariz muy huidiza, es decir, casi hay una ausencia, hay un ángulo recto, como se puede ver entre ellos, y existen en este que es el arco, este que está aquí, que es el arco cigomático, está muy separado si uno lo compara con las especies gráciles. Las especies gráciles tienen un pequeño agujero donde entra un músculo más o menos pequeño. Este es un músculo muy grande. Cuando entra el músculo grande, se inserta en esta parte de aquí que se llama la cresta sagital, una excrescencia ósea de la que carecen los gráciles, que nos hablan de una diferencia enorme en la dieta que llevaban. La dieta de un animal tan masivo como este, que también tiene, como pueden ver, unos molares amplios y mucho más masivos que estos, que son bastante más delicados. Eso indica que unos se especializaron en un tipo de dieta y otros tuvieron que, digamos, innovar en dietas. Los Australopithecus robustos se especializaron en frutos duros o en cortezas secas, sin tener que cambiar su comportamiento cuando quedaron en los oasis de la sabana. Los Australopithecus gráciles, no obstante, no pudieron especializarse en ello y tuvieron que cambiar de dieta. El cambio de dieta es importante porque supone la ingesta de carne. Carroñeros que tuvieron que romper con huesos porque no podían auxiliarse de sus aparatos masticatorios fuertes, lo cual indica un cambio de comportamiento al hacer herramienta, y además pudieron extraer el tuétano de los huesos, comenzando una dieta que los llevaría a recortar su tracto digestivo y entonces dedicar la energía que se emplea en sostener un tracto digestivo para un crecimiento del cerebro. De modo que las tendencias de dieta que se pueden ver en toda la masificación del cráneo o en toda la situación grácil del cráneo nos indican a la vez evidencia sobre un comportamiento diferente, y el comportamiento diferente tuvo que ver directamente con la
futura expansión del cerebro hasta convertirnos en la especie Homo sapiens que hoy observamos. Todo nuestro prognatismo se inhibió. A la hora de inhibir la situación prognática anatómica de los homínidos, lo que se genera es un pabellón en la boca que te permite generar una serie de sonidos que van a ser importantes para el repertorio que hoy en día significa el lenguaje. Cuando uno compara la anatomía del ser humano y de los Australopithecus, digamos, nos importan tres cuestiones. Una, la inhibición prognática, que es que ya no tenemos hocico, para decirlo claramente. La otra es un abultamiento de la bóveda craneana, vean este cráneo y vean la bóveda de este cráneo que permite el crecimiento del cerebro, y el foramen magnum, que es, digamos, el agujero en el que se inserta la columna vertebral, está casi pegado a nuestro paladar, a diferencia de ellos. Entonces, lo que sucedió es que mientras que se inhibía para generar un pabellón para el lenguaje, la cara de los humanos, se generaba a la vez un abultamiento en la base del cráneo que permite estar plenamente erectos y desde luego una expansión importante del cerebro. Una vez que ya vieron el video, van a poder hacer la última actividad de la guía, que es un pequeño mural. Recuerden las imágenes, la información, por favor que venga eso todo detallado y con buena presentación, continuando siempre viendo las teleclases por nuestros medios comunicativos y siempre, por favor, prestar atención. Tenemos para el día de hoy conexión de receptores, específicamente asociación mixta. Considero de que esta es la que tiene un poco más de trabajo, porque tenemos la asociación que es en serie y es en paralelo. Entonces, decidí explicar esta la asociación mixta. Tenemos aquí el enunciado, dado el circuito, observen los elementos de un circuito eléctrico, de acuerdo a los símbolos convencionales, que representa un conductor, que son resistores, eso es la fuente de corriente eléctrica. Vamos a analizarlo por tramos. En el tramo AB solo aparece el resistor 1, en el tramo BC están dos resistores, el resistor 3 y el resistor 2, ambos están conectados en paralelo, está en serie. Luego nos trasladamos al tramo CD, tenemos el resistor 4 y el resistor 5, ambos están en serie. Por eso dice aquí es una asociación mixta. Y luego, siguiendo los pasos de la estrategia de solución, tenemos lo que conocemos, los valores de R1 hasta lo que es R5, y luego el valor del voltaje en el tramo BC. Es importante quedar claro aquí en la conexión de resistores, cuando estos están en serie, la magnitud y intensidad de la corriente permanece constante, el voltaje se ramifica. Eso sería el tramo AB. En el tramo BC, como estos ambos están en paralelo, aquí la intensidad se ramifica y el voltaje está constante. Por eso aparece este valor aquí en el tramo BC, 20 volts. Entonces vamos a buscar la resistencia total, la resistencia equivalente en los resistores 2, 3 y la intensidad de 1 y 2 y 3, como lo decía anteriormente. En este tramo la intensidad se ramifica, el voltaje permanece constante. En el tramo AB, en el tramo CD, el voltaje se ramifica, por eso lo vamos a buscar. Está lo que es una incógnita. Nos dedicamos en la estrategia de solución. Esta es la expresión para calcular la resistencia equivalente en el tramo
El tramo BC, son aquí buscamos los valores, 1 sobre 0.5, 1. Aquí buscamos el mismo común, ¿no? De 0.5 y 1 es 1. Procedemos a dividir 1 entre 0.5 es 2, 1 entre 1 es 1. Luego sumamos, tenemos que es 3. Y luego establecemos una igualdad. Este lo multiplicamos con este que está aquí, el 3 con R23. Luego despejamos, porque lo que nos interesa es el valor del resistor 2,3. Despejamos y obtenemos que 1 sobre 3. Y efectuando la división tenemos 0.33 ohm. Entonces ese es el valor de la resistencia equivalente en relación a los resistores 2,3. Ahora vamos en busca de la resistencia total. Sumamos R1 más R23, porque ya aquí se considera que es un solo resistor. R4 más R5. Con los valores sumamos y obtenemos 1.73 ohm. Entonces es el valor de la resistencia total. Vamos a calcular las intensidades. Explico nuevamente aquí 2 y 3. ¿Por qué? Porque aquí en este tramo, como les decía anteriormente, la intensidad se ramifica. Ya en este tramo, en esto que está aquí, la intensidad permanece constante. Entonces, haciendo uso de la ecuación de la ley de Ohm, despejamos y obtenemos que I2 será igual a 20 volts entre 0.5. Va importante porque recuerden de que cuando tenemos un valor debemos escribirle su unidad de medición. Entonces aquí ya no escribimos ohm, sino que escribimos volt sobre ampere. Cancelamos los volt y nos queda la respuesta en ampere. Entonces la intensidad 2 es de 40 amperes. La intensidad 3, 20 entre 1, entonces tenemos 20, igual cancelamos los volt y nos da 20 amperes. Sumamos, entonces la intensidad total es 60 amperes. Ahora vamos a buscar los voltajes. Como les dije, en el caso de los tramos, en el tramo AB, en el tramo CD, porque ahí el voltaje se ramifica. Entonces procedemos a buscar aquí el voltaje, entonces I, hacemos que I total es 60 amperes, el valor de R es 0 igual, escribimos nuevamente aquí, no escribimos el símbolo de ohm, sino que volt sobre ampere. Cancelamos los amperes y nos queda la respuesta en volt, en 24 volts. Ahora vamos a buscar el voltaje CD. Aquí lo sumamos para no hacer los cálculos, buscar el valor de voltaje en R4, entonces lo sumamos para hacer un solo procedimiento y obtenemos 60 volts. Entonces ahora sumamos para obtener el voltaje total, 24, 20, 60, obtenemos un voltaje de 104 volts. Así en apariencia parece muy difícil, pero trabajando con paciencia y haciendo uso de las expresiones correctas, el trabajo se va a facilitar. Espero que logren resolver los próximos ejercicios. Su designación como el máximo representante de Dios en la tierra lo llevó a recorrer el mundo con una Biblia bajo el brazo. Estoy avergonzado cuando miro hacia atrás y veo dónde estaba. Porque la Madre de Dios quería que yo realmente conociera a su Hijo y me convirtiera. Esta es tu arma. Documentales católicos. Todos los días, 10:45 de la mañana, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Hoy voy a entregarle mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él. He llorado todo lo que debí llorar, ya he esperado todo lo que debí esperar. No más promesas que arropan la desilusión, la boca dice. Musicales católicos.
6 de la tarde, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Sean bienvenidos estudiantes de 11º grado a la asignatura de Filosofía. El día de hoy daremos continuidad a lo que estuvimos abordando en la clase anterior acerca del ámbito nociológico, o lo que es la teoría del conocimiento. Pero hoy veremos en sí lo que es el conocimiento, sus características, cómo se da el proceso del conocimiento, algunos tipos de conocimientos como el conocimiento científico y el conocimiento empírico. El conocimiento es la facultad que tiene el ser humano para a través de la razón comprender la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. A continuación veremos las características del conocimiento. El conocimiento, entre sus características principales, tiene que es un reflejo y un proceso que se caracteriza por su naturaleza dinámica, cambiante, susceptible de ser transformado y capaz de transformar. Otra de sus características importantes es que tiene carácter social. Constituye un momento necesario de la actividad práctica de los seres humanos que viven y conviven socialmente, es decir, en interrelación con otros seres humanos semejantes. Otra de las características es que el conocimiento es histórico. Por medio del proceso cognoscente, hombres y mujeres pasan de un estado de ignorancia, del no saber, a otro que es el del saber. Y por último, atraviesa etapas. La complejidad de la sabiduría actual fue derivándose de los sencillos conocimientos que tuvo la humanidad en sus inicios. Dentro del proceso del conocimiento vamos a ver este gráfico, el cual nos explica cómo se da el proceso del conocimiento. Inicialmente el proceso del conocimiento tiene una relación entre el sujeto y el objeto. El sujeto y el objeto tienen un propósito. El sujeto es quien conoce, el objeto es que conoce, y ambos llevan a un mismo objetivo que es la práctica. ¿Para qué se conoce? El sujeto cognoscente es el ser que conoce, actúa sobre el objeto conociéndolo. Los seres individuales solo pueden ser sujetos de conocimiento, merced a que entran en determinadas relaciones sociales. Por otro lado, el objeto del conocimiento son los seres, las cosas, los fenómenos y procesos conocidos por la parte de la realidad natural y social sobre la que recae la acción del sujeto. Y por último, la práctica. La práctica es el otro componente obligatorio e indispensable del proceso del conocimiento. Dentro de los conocimientos que existen, hay dos, los cuales son uno de los dos más importantes. Tenemos el conocimiento científico, que este es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencias recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. Como un ejemplo tenemos de conocimiento científico lo que es el estudio de la conformación del sistema solar, de los movimientos del planeta Tierra,
así como del impacto que este tiene en nuestra vida cotidiana. El impacto que tiene es la sucesión del día y la noche, las estaciones, los solsticios, entre otros. Por otra parte tenemos el conocimiento empírico, que este es aquel que está basado en las experiencias propias. El último término es la percepción que tenemos del mundo, pues nos dice que es el que existe y cuáles son sus características y nos da una verdad. Entre los ejemplos del conocimiento empírico tenemos la crianza de los hijos, la agricultura que inicialmente se inició de una manera, o sea, de las experiencias propias. En la actualidad sí existen ya conocimientos científicos de la agricultura, pero a su inicio se inició del conocimiento empírico. Y tenemos la domesticación de animales, que también surge del conocimiento empírico. Resumiendo todo lo que es el conocimiento, podemos llegar a la siguiente análisis, de que el conocimiento pues se estructura de modo distinto en las distintas civilizaciones. Es relativo a la cultura y a la lengua, pero además dentro de una cultura concreta, es también relativo a los grupos sociales. El conocimiento, lejos de ser algo neutral, igual para todos los hombres, es una capacidad humana sometida a los avatares del tiempo, de la cultura y de la historia, entre otras cosas. Luego de haber escuchado lo que es la explicación de lo que es el conocimiento o lo que es el ámbito nociológico, en la guía de autoestudio ustedes tienen el ejercicio acerca del conocimiento científico y el conocimiento empírico. Pueden guiarse con estos ejemplos, o bien sea que dentro del internet ustedes pueden buscar otros ejemplos. Gracias por su atención y nos vemos en otro encuentro de filosofía. Queridos estudiantes, en esta ocasión hablaremos sobre los trastornos alimenticios, o también conocidos como trastornos de la conducta alimentaria. Entre los trastornos de la conducta alimentaria más conocidos tenemos lo que son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario obsesivo. ¿Por qué decidimos tocar hoy este tema? Es simple. La tasa de prevalencia o la tasa entre las edades que más se produce esta enfermedad o trastorno se da por lo general entre los 14 a los 22 años según algunos estudios, pero en otros lugares se da incluso entre los 12 a los 25 años, y son pocos los casos de personas o de seres humanos que se dan entre menores de 12 años o arriba de 25 años, pero esto no significa que de alguna u otra manera también no se pueda dar en personas menores de esas edades o mayores de las edades antes mencionadas. Hay que tener en cuenta de que cuando un ser humano empieza lo que es la etapa de la adolescencia, se ve expuesto a muchas, por así decirlo, a muchas críticas, a muchas presiones, como a veces lo conocemos por la moda. Entonces estas presiones muchas veces hacen de que las personas, tanto los niños como las mujeres o los adolescentes varones o adolescentes mujeres, cuiden o quieren cuidar demasiado su imagen corporal, y lastimosamente debido a esta situación es que pueden caer en un problema de trastorno alimenticio o trastorno de conducta alimentaria. ¿Cuáles son los síntomas que de alguna u otra manera debemos tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, si nosotros mismos como estudiantes nos queremos dar cuenta si estamos padeciendo esto, o los padres también observan? Entonces existen unas señales que de alguna u otra manera nos van a indicar que quizás una persona podría estar empezando a desarrollar o ya tiene desarrollado esto. Por ejemplo, la persona, o sabemos que cada quien tiene sus hábitos de horas de comida, por ejemplo, el desayuno, los almuerzos y la cena. Entonces estas personas por lo general muchas veces huyen o no comen a esa hora, o en el momento que incluso están en ingesta de alimentos, de repente salen y se van al baño. Por ejemplo, estas personas también buscan hacer este ejercicio excesivo físico. Muchas veces también estas personas
tienen una distorsión de su imagen, por ejemplo, se ven en el espejo y quizás están delgadas y se miran de que tienen sobrepeso, pero aquí en este caso la distorsión de la imagen, más que todo es algo de conciencia. Yo les mencionaba, si ustedes recuerdan, en la autoestima, uno de los elementos era la autoaceptación. Entonces aquí entra o juega un papel muy importante en lo que es la autoaceptación, porque una persona que se acepta a sí misma, entonces aceptará su imagen. Pero si no es capaz de aceptarse tal y como es, ahí van a haber los problemas, porque de alguna u otra manera esa pobre autoimagen que tiene de sí misma lo va a hacer llevar a querer cambiar solo por sentirse bien. Entonces, estas personas también, otra señal es que estas personas o estos adolescentes están toda la vida preocupados por decir estoy gordo, me queda socado esto, entonces le prestan una atención excesiva a estas características con respecto al estado físico. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Si nosotros observamos o creemos de que alguien pueda padecer alguno de estos tipos de trastornos alimenticios, es importante, lógicamente, la ayuda de un médico. ¿Por qué? Porque el médico es de alguna u otra manera quien va a definir qué tanto esta persona tiene un estado de nutrición o qué tanto su peso no está acorde a su estatura, por así decirlo. Entonces, se le tiene que buscar sí o sí ayuda médica profesional que de alguna u otra manera indique cuáles van a ser los pasos a seguir. Muchas veces hay personas que creen que los trastornos alimenticios es algo que va a ser pasajero o que de la noche a la mañana se puede superar, y ese es un grave error, porque realmente está comprobado que las grandes consecuencias que traen los problemas de trastorno alimenticio, como tenemos lo que son la pérdida de peso excesivo, problemas en el corazón, problemas digestivos, problemas en la boca, pérdida del esmalte dental. En el caso de las mujeres se produce amenorrea, que es la suspensión de la menstruación hasta 3 o 4 meses, y lógicamente ya hay un desbalance general de la salud física y emocional de la persona. Es por eso que de alguna u otra manera, padres de familia, igual ustedes, queridos estudiantes, siempre debemos de cuidar lo que son los hábitos alimenticios sanos, y de alguna otra manera, si vamos a hacer ejercicio, hacerlo de alguna forma que sea responsable y que de alguna otra manera, en vez de provocar algún daño, venga para más bien a beneficiarnos a nosotros. Muchas gracias. Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.